Año, bienvenidos a la clase sobre la unidad número 3. En este caso vamos a estar hablando sobre los cambios físicos y químicos que se dan en la materia. La unidad número 1 y la unidad número 2 también se situó sobre el análisis de qué es la materia y cómo se organiza. Sí, estuvimos hablando de que la materia está formada por átomos y por moléculas y que estos átomos y moléculas se pueden organizar de distintas formas. ¿Sí? Dijimos que pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, que estuvimos hablando un poquito de las características principales de estos estados. Ahora bien, la unidad número 3, que es la que comenzamos el día de hoy, ya no es tan descriptiva, ¿sí?, de qué es la materia y de cómo se organiza, sino que ya empezamos a hablar de cómo la materia se relaciona con su medio ambiente, con su entorno, ¿sí? Este entorno o medio ambiente, mediante distintos estímulos o variables, va a afectar a la materia y a los materiales. Y esta materia, ¿sí?, y estos materiales se pueden modificar, pueden cambiar. Es lo que vamos a estar analizando en la clase del día de hoy. Bien, como dije recién, ¿sí?, estos materiales que van a cambiar, ¿sí?, pueden cambiar de dos formas. Pueden cambiar físicamente o pueden cambiar químicamente. Y de esta forma vamos a estar hablando de dos tipos de cambios: los cambios físicos y los cambios químicos. Ahora bien, en física, ¿qué significa que algo cambie, que algo se modifique? Lo que estamos diciendo es que esa sustancia, si ese objeto o ese cuerpo, en un principio tenía unas características, pero después de un tiempo esas características se modificaron, ¿sí? Son características nuevas las que presenta este objeto después de que pasó un tiempo. Por ejemplo, en el caso de cuando cocinamos fideos, ¿sí? Cuando cocinamos fideos, nosotros tenemos, por ejemplo, el agua en la olla que colocamos en la hornalla. En un principio, si el agua sale de la canilla y abrí el agua fría, la temperatura del agua seguramente sea la del medio ambiente. Si yo puedo tocar el agua tranquilamente, que no me va a pasar nada. Ahora, después de un tiempo, ¿sí?, el agua de esa olla, al estar sometida al calor de la hornalla, obviamente se va a calentar y seguramente después de un tiempo llegue a hervir, ¿sí?, que vemos las burbujas del agua transformándose en gas en la olla, en la superficie de la olla. Bien, ahí hubo un cambio, ¿sí? Inicialmente el agua tenía una temperatura y esa temperatura después se modificó. ¿Sí? Siempre en física que hablamos de cambios, de transformaciones, pasa eso, ¿sí? Las sustancias, objetos o cuerpos, en un principio, como dije antes, tienen unas características y después de un tiempo presentan otras. Ahora bien, estos cambios, como dijimos recién, pueden ser de dos tipos. Podemos tener los cambios físicos, lo escribo con este fibrón que se va a ver un poco mejor. Tenemos los cambios físicos por un lado y por otro lado tenemos los cambios químicos. ¿En qué se diferencia esto? ¿Sí? Para poder entender la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico, vamos a analizar un ejemplo y a partir del mismo vamos a llegar a algunas generalidades o algunos conceptos principales. Vamos a pensar primero, ¿sí?, en el agua, que es la sustancia que usamos con más frecuencia en físico-química para explicar una gran variedad de temas. El agua nosotros sabemos que se representa con la fórmula H2O, y eso quiere decir, ¿sí?, que el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es decir, que si yo tuviera que hacer un dibujo o un esquema que represente al agua, podríamos hacer un esquema que sea más o menos así. Un círculo para representar uno de los hidrógenos, otro círculo que voy a pintar para representar el oxígeno y otro círculo para representar el otro hidrógeno. Si esta, entonces, sí podría ser una representación, un esquema o un dibujo de la molécula del agua. Ahora bien, supongamos que yo tengo el agua en estado sólido, ¿sí? Quiere decir que todas las moléculas de agua que yo represente van a estar unas al ladito de las otras, es decir, van a estar todas las moléculas juntas, ¿sí?, todas quietitas en el lugar, formando el sólido, como por ejemplo en el caso del hielo, ¿sí? Estas moléculas van a estar todas juntas, unidas, ¿sí?, como habíamos visto en la unidad número 2. Ahora bien, si el agua pasa del estado sólido al estado gaseoso, lo que nosotros habíamos dicho es que todas estas moléculas van a estar libres, ¿sí? Es decir, que por acá voy a tener una molécula de agua, por acá voy a tener otra molécula de agua, y por acá voy a tener otra molécula de agua. Estas moléculas van a estar separadas. Ahora bien, fíjense acá que esto es lo importante. La molécula de agua nosotros dijimos que la representábamos con este esquema.
acá tengo 3 moléculas que están en el estado sólido y acá tengo 3 moléculas que están en el estado gaseoso. Fíjense que estas moléculas no cambiaron, ¿sí? Siguen siendo las mismas, siguen siendo agua, solamente que en un principio estas moléculas estaban ordenadas, todas juntitas formando el sólido, y después, justamente seguramente le habremos entregado calor, estas moléculas se separaron y quedaron todas, ¿sí?, dispersas en lo que sería ese recipiente. Ahora, si yo comparo, las moléculas no cambiaron en su formato, siguen siendo iguales. Es decir, que simplemente el agua lo que hizo fue cambiar de estado. Estaba en estado sólido y después pasó al estado gaseoso. Pero el agua sigue siendo agua, no hubo una modificación de su estructura química, no se transformó en una sustancia nueva. En esos casos vamos a hablar de cambios físicos. Cuando yo veo que ese material se modificó, ¿sí?, en su formato, pero que sigue siendo el mismo material. Por ejemplo, si yo tomo un clavo de hierro y ese clavo de hierro lo corto a la mitad con una pinza, sigue siendo de hierro, ¿sí? Su composición química no cambió. Si bien ahora lo tengo en 2 porciones, ¿sí?, en 2 porciones distintas, el material sigue siendo el mismo. Y por ende puedo decir que ese es un cambio físico. Sí, hay muchos ejemplos de cambios físicos, como por ejemplo ese que sería la fragmentación. Cuando yo fragmento o corto algo, simplemente le estoy modificando su forma, pero el material sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, disolvemos sal en agua. ¿Sí? Cuando disolvemos sal en agua, si el agua se evapora, la sal me va a quedar en el fondo. Por ende, el agua siguió siendo agua y la sal siguió siendo sal. Por ende, ahí también estamos en presencia de un cambio físico. ¿Sí? Los cambios físicos, ¿sí?, nos rodean todo el tiempo. Por ejemplo, cuando llueve, ¿sí?, y se forman charcos de agua, por acción del sol, ese agua se evapora y asciende a la atmósfera para formar parte luego de las nubes. Ahí vimos que el agua pasó del estado líquido al estado gaseoso. Y en ese caso el agua también sigue siendo agua y por ende vamos a decir que también estamos en presencia de un cambio físico. Es decir, que los cambios de estado en general, cuando algo pasa del estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de gaseoso a líquido, todos esos cambios son cambios físicos. Porque el material sigue siendo el mismo, sí, pero simplemente se cambia el formato en el cual se presenta. Ahora bien, supongamos que yo represento la molécula de agua como la dibujé hoy, con un círculo representando al hidrógeno, un círculo oscuro representando al oxígeno y un círculo blanco representando al otro hidrógeno. Tengo esta molécula de agua. Por alguna razón, ¿sí?, estos átomos todos quedan separados. Me queda un hidrógeno por acá, un oxígeno por acá, otro hidrógeno por acá. Si supongamos que tengo varias moléculas que se desarman y me quedan todos los átomos libres. Y luego de esto, estos átomos se vuelven a combinar, pero se combinan de esta forma. Acá teníamos agua, ¿sí?, H2O. Y acá, por ejemplo, esto podría representar el hidrógeno gaseoso y esto podría representar el oxígeno que respiramos. Fíjense que inicialmente nosotros teníamos agua, pero después lo que obtengo es otra molécula distinta, ¿sí?, otro esquema representativo de una molécula, que en este caso es hidrógeno y en este caso es oxígeno. Es decir, que los hidrógenos y oxígenos que estaban juntos formando parte del agua, todos se separaron, rompieron sus enlaces y esos átomos formaron sustancias nuevas. Esto pasa en los cambios químicos. Hay una alteración de la composición química de esa sustancia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un alimento, ¿sí?, cuando nosotros cocinamos un churrasco, al principio tenemos carne cruda, sus proteínas tienen una forma, y cuando cocinamos ese churrasco, esas proteínas se desarman, ¿sí?, y pasan a formar parte de otro tipo de componentes orgánicos, pero ya son componentes nuevos. En ese caso estamos hablando, ¿sí?, de que hubo una transformación química de esa sustancia. Al principio teníamos una fórmula y al final de ese proceso o de ese procedimiento tenemos otra nueva. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un clavo de hierro, como dije hoy, si yo lo corto a la mitad, el hierro sigue siendo hierro, solamente que ahora tengo 2 pedazos, ¿sí? Ahora, si a ese hierro yo lo dejo en el patio y el hierro comienza a oxidarse, ¿sí?, que es ese todo polvo rojo que se le hace en la parte de afuera,
El hierro en ese caso se transformó en una sustancia nueva, ¿sí? Con otro color nuevo, ¿sí? Con otras propiedades nuevas. En ese caso estamos hablando de un cambio químico. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando una fruta se pudre. ¿Sí? Cuando una fruta se pudre, los químicos que tiene la fruta se transforman en sustancias nuevas, ¿sí? Con nuevos colores, nuevos olores y otras propiedades. Entonces ahí estamos hablando de un cambio químico. Ahora bien, ¿sí? Hasta ahí definimos los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Sí? La tarea que van a tener ustedes esta semana es poder evidenciar y reconocer a su alrededor algunos ejemplos que tengan que ver con estas situaciones. ¿Sí? Tengan siempre en cuenta, repasando los conceptos principales que vimos el día de hoy, que la materia siempre se puede transformar. Que la materia se transforme quiere decir que se va a modificar, que va a cambiar, no va a estar como estaba al principio, sino que al final va a tener otras características. Si esa materia al final de ese proceso sigue siendo la misma, es decir, al principio tenía agua, por ejemplo, y al final tengo agua, al principio tengo cobre, al final tengo cobre, pero simplemente cambia la forma, estamos en presencia de un cambio físico, ¿sí? Donde solo cambia el formato. Ahora, si yo tengo un material y al final de ese proceso tengo un material distinto, ¿sí? Ahí en ese caso estamos hablando de un cambio químico, ¿sí? Cuando hay una transformación química del material y por ende la sustancia final no es igual a la que teníamos al principio. Un ejemplo más, ¿sí? Que ustedes pueden evidenciar de cuando tenemos un cambio químico es cuando usamos el auto. Cuando nosotros usamos el auto, para que ese auto funcione, obviamente le tenemos que cargar combustible, como por ejemplo la nafta. ¿Sí? La nafta, si ustedes la pueden ver, generalmente tiene alguna coloración azul, ¿sí? Suelen ser de colores azulados, ¿sí? Tiene también un olor bastante fuerte. Esa nafta se vuelca en el auto, ¿sí? Esa nafta se utiliza y después el producto que se elabora termina saliendo por el caño de escape, que es un humo de color negro. Fíjense que ahí la nafta, que primero era líquida, tenía un color azul, ¿sí? Y un olor particular, se transformó finalmente en humo, ¿sí? Que es gaseoso, tiene un color negro y está compuesto por otras sustancias. Es decir, que en ese caso hubo un cambio químico, hubo una transformación química, ¿sí? Bien, la idea entonces, como dije antes, es que ustedes puedan reconocer en distintos ejemplos cuándo estamos hablando de un cambio físico y cuándo estamos hablando de un cambio químico. Los invito a ver las actividades y también disponen de mi ayuda a medida que las vayan realizando para hacer las consultas que necesiten. Espero que se haya entendido y les mando un saludo grande. Hasta luego.